El presidente Pedro Pablo Kuczynski calificó de insultante lo que se dijo ayer en el Congreso con ocasión de la censura al ministro Jaime Saavedra y anunció que este domingo se conocerá a su sucesor. Por su parte, el todavía ministro de Educación destacó en su discurso de despedida ante los trabajadores de su sector que se le ha devuelto la confianza a la gente en la educación. El cardenal Juan Luis Cipriani informó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori aceptaron su invitación a dialogar para mantener la gobernabilidad del país, aunque aún no han precisado una fecha para el encuentro. Como se sabe, la convocatoria la hizo ayer el cardenal peruano, luego de que el Congreso censurara al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Y un nuevo pedido de indulto para Alberto Fujimori fue declarado inadmisible por el Ministerio de Justicia por no contar con la firma del propio expresidente o de un familiar, informó la ministra del sector Marisol Perestegui. La solicitud fue presentada el 2 de diciembre ante el despacho presidencial y, según el semanario Hildebrand en sus 13, fue presentada por Cesario Vargas Trujillo, presidente del Organismo de Derechos Humanos en el Perú, quien considera que el ex mandatario debe acceder al beneficio por tener una enfermedad crítica y delicada. Mauricio Mulder y Jorge del Castillo limaron asperezas tras el público enfrentamiento que protagonizaron a raíz de la censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra. Ambos congresistas se presentaron ante la prensa acompañados de Javier Velázquez Quesquén, que afirmaron que en el APRA saben procesar las discrepancias. Y para estar informado a las 24 horas del día, usted sabe que tiene que visitar nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí al ingeniero Carlos Tapia, analista político. Aquí le damos las buenas noches. Y también al doctor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, hoy día asombrados por el país que tenemos. Asombrados. Sí, definitivamente. Pero eso puede ser bueno o puede ser malo. El asombro no necesariamente es negativo. Ah, claro, por eso siempre hay que ponerse al medio. Asombrados. Claro, todavía no sabemos. Asombrado que cada uno entienda su gusto. Estamos todavía en shock. Muy bien. Bueno, lo primero. Lo primero es que el presidente Kuczynski se manifestó acerca de lo que ocurrió en el Congreso a propósito de la censura al ministro de Educación. Como ustedes saben, eso ocurrió ayer, y dijo que algunas de las cosas que se dijeron en el Congreso fueron insultantes. Dijo también que este domingo se va a conocer al sucesor del ministro Saavedra. Vamos a escucharlo. Me ha dolido mucho lo que ha pasado con mi ministro de Educación. Me parece que lo que se ha dicho en el Congreso ha sido insultante y el voto fue realmente triste. Vamos a tener un nuevo ministro, sin duda, porque él tiene que renunciar, pero... Escuchamos la despedida también del ministro Saavedra. Bueno. Vamos a escucharlo. Él sí se quebró en algún momento al despedirse de sus Ha estado bastante tiempo al frente del despacho. Vamos a ver. Lo nuevo aquí era justamente la continuidad. Una continuidad que no implicaba hacer más de lo mismo, sino una continuidad que significaba ver la educación como una política que tiene que trascender el gobierno y las personas. Y quisimos tomar ese riesgo porque consideramos que todavía podíamos seguir contribuyendo con nuestro trabajo a un mejor país. Pero no renovar el trabajo de una sola persona. Cuando decidí renovar ese compromiso, lo hice porque sabía yo que tenía al mejor equipo, que eran ustedes. Muy bien. ¿Ustedes comparten la idea de que algunas de las cosas que se dijeron ayer durante la sesión en la que se votó la censura fueron insultantes? Bueno, yo no he visto toda la sesión, pero creo que habían algunas intervenciones pues, que eran
fuera de lo normal, llamémoslo así. Pero en conjunto había una argumentación política y ciertamente cuando la política se da en el Paraninfo, perdón, en el Congreso, pero y se va a censurar un ministro, las cosas no son de color rosa. De color rosa, ¿no? Entonces, sí, pero aprovecho por lo que he escuchado al ministro, también en el caso de su retirada del ministerio, ¿no? Yo creo que en realidad el ministro Saavedra se ha convertido en una personalidad nacional. Eso es esa es la impresión que yo tengo. Por todas partes, no, Saavedra, ¿ya? Y la censura, que también era algo que se decía catastrófico, al final ya pasó ¿qué cosa es lo que sucedió en el Perú? Había un grupo que decía que iba a comenzar la refila de censurar a todos los ministros porque Keiko Fujimori quería vacar al presidente. Y del otro lado, que querían, disolver el Congreso. O sea, la política en el Perú está llegando a un nivel en que la desconfianza es a tal extremo que se dice cualquier cosa, ¿ya? Y después, todo el mundo piensa que viene una catástrofe, la disolución del Congreso, la vacancia del presidente, a los 4 meses de haber asumido la presidencia. Ha sido exageradamente convulsionado el país por un tema que es una censura a un ministro. Algunos lo consideran injusta, otros no, y ya pues se acabó, ¿no? Ya pasó. Entonces, me parece a mí exageradas todas estas cosas, ¿no? ¿Todos los personajes también? Yo creo porque empezó diciendo que el señor Saavedra le parecía que... Claro, porque él ha actuado más o menos tranquilito, sí, ¿no es cierto? Por lo menos sus declaraciones. Claro, ¿no? ¿no es cierto? Parecía un joven tímido, ¿no? Entonces, y cuando tú lo golpeas y no te contestan, ¿no? Si hubiera sido Nicolás Lynch, por ejemplo, que fue ministro de Educación, ¿no? Pues esto hubiera sido un incendio en la pradera. Y entonces, pero todo el mundo habla a favor o en contra de Saavedra. Y en política, cuando se empieza a hablar a favor o en contra de un ministro cesado, quiere decirle que inicia o... ¿Cree usted que ha nacido un nuevo personaje político? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo ya sabe quién es el ministro Saavedra, qué cosa es lo que hizo, que fue malo, que no sé qué cosa, no, que fue bueno, ¿no? La pelea, ¿no? Esa es una ventaja importante para un político. El doctor Solari. Si fuera un político. Pero como el ministro Saavedra no ha sido nada político, es obvio que su paso tendrá que pasar a ser como un técnico, como lo que ha sido siempre, ¿no? Patricia Tehuillet lo definió, no sé si en este programa, creo que sí, no recuerdo, un excelente investigador, pero un mal administrador. Y yo creo que el episodio de ayer, no de la censura, sino que lo están censurando y al mismo tiempo, en vez de estar en Palacio de Gobierno con el presidente, presenciando la sesión, él está en Ayacucho. Es decir, cuando uno sustituye la política como ministro en la acción pública y la reemplaza por el marketing político, hay un momento en que esto es ineficaz. ¿Y dónde está la prueba? El ministro ha mantenido el mismo equipo, el mismo sistema de marketing político para tratar siempre posicionarse, y la última encuesta de Ipsos y la última encuesta de CPI dijeron que ya eso era ineficaz. Ya no, la mayoría quería cambiarlo, Entonces, yo creo que la censura, el episodio de la censura, que es una crisis extendida por el gobierno, básicamente, nos ha revelado algunas cuestiones, nos ha vuelto a poner en el tapete algunas cuestiones importantes. La primera es que hay facciones en el gobierno, siguen habiendo facciones, y esto no lo ha podido manejar todavía el gobierno. O sea, en un lado Cheput diciendo que tiene que renunciar, Heresi que tiene que renunciar, y en el otro lado Arauz y otros que no tienen que renunciar. Segundo, el tema de la comunicación política. El gobierno le ha entregado la comunicación política a gente que sabe comunicación corporativa, o sea, que no sabe de política. Y por eso es que su comunicación política es tan mala. Y esto tiene que ver con estos 6 puntos porcentuales por mes que ha perdido de popularidad en la encuesta de CPI. Y lo tercero
que es, estas son las 3 partes de un artículo que escribí por los 100 días para la revista de la Sociedad Cristiana. Lo tercero es que en el año 2004 se estableció que el problema de la insatisfacción con la democracia es la desprotección de los derechos sociales, salud, educación y trabajo. Entonces, en salud, una catástrofe, la gestión que ha entregado el gobierno de Humala, y la ministra no ha enderezado el rumbo. Y en educación, el gobierno y el país se quedó con un ministro que tenía una mochila pesada, donde habían panamericanos, currículo de educación básica inconsulto con las asociaciones de padres de familias y otras cuestiones más, el tema de frentes, cada uno es un frente, el frente de la ley universitaria, y finalmente se compró el frente de la ideología de género. O sea, cuando tú tienes a un ministro o a 2 ministros que lo que hacen es te mantienen varios frentes abiertos, eso simplemente es algo que el gobierno tiene que resolver, no estirar. O sea, en la política uno no estira los problemas. Eso decía Prado, no hay problema que se resuelva solo hoy día en el mundo. Uno los tiene que resolver, porque la resolución del problema es lo que le da al pueblo la sensación, yo confío en este gobierno, yo me siento seguro en esto, yo invierto. Entonces, esta situación alrededor de la censura ha mostrado, como digo, uno, que siguen habiendo facciones en el gobierno y que eso no se ha resuelto. 2, que la comunicación política sigue siendo desastrosa. Y mientras no cambien a la gente, proverbio chino, mientras no cambias a los hombres que hacen las cosas que hacen los hombres no cambian, pues, ¿no? Fácil, hay que cambiar a la gente. Y lo tercero es, recién comienza el gobierno, al 4º mes, después de este episodio de endodoncia, cuando debió haber sido extracción políticamente, ¿no? Hay una crisis política, tú la resuelves ya, tú no la estiras. Entonces, aquí nosotros tenemos, y aquí termino, cómo esta forma de manejar una situación de este tipo está íntimamente relacionada con el episodio que vamos a ver en la noticia siguiente, con el del tema de la intervención del cardenal y el encuentro, post de ese encuentro. Yo quería decir algo. Sí. Yo insisto en que se ha convertido en una personalidad política, ¿no? La personalidad política no tiene que ver con lo que uno piensa de sí mismo, sino lo que piensan los demás de sí mismo. Con lo que uno piensa que los demás Claro, creen de sí mismos. no, o sea, Bien, cuando ¿ah? tú conversas, escuchas mal, bien, todo, no lo ven como que está mal, bien un investigador. Mal bien porque tuvo la responsabilidad política de educación y permitió que hubiera corrupción. Hasta que se conozcan todos los detalles de lo que ha estado pasando adentro del ministro. Claro. Ahora, eso es lo de la desconfianza que hay en el país, pues, y la sospecha, ¿no es cierto? En todo, además. Pero claro, pero no solamente en educación, en todo el Estado, en todos los partidos políticos. Cuando tú dices, pero fíjate cómo bajó 6 puntos mensuales la calificación a favor del presidente. Y yo recuerdo que en el caso del presidente Toledo, ¿cuánto bajó en 4 meses? ¿Cuánto? Mucho más. Entonces, cuidado con eso, ¿no? El problema es que es verdad, en el Perú hay deudas internas demasiado grandes en educación, salud, seguridad social, seguridad pública, ¿no es cierto? Agricultura, rural. Entonces, que el pueblo lo que quiere es como las elecciones son relativamente una farsa, pues, porque todo el mundo promete lo que quiere que el pueblo escuchar, ¿no es cierto? Pero es imposible resolverlo, pues, en 4 meses, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pero los colegios, pues, en Bogopuque siguen igualito, con el hueco en el techo. ¿No? ¿Qué cosa ha hecho el ministro, no es cierto? Sí. Entonces le pregunta, ¿y usted qué opina del ministro? Es una porquería, ¿no? Entonces, igualitos en seguridad, lo que existe una brecha demasiado grande sobre la desigualdad en el país. Y esta democracia, que es una democracia que favorece los intereses de los poderosos, no es una democracia que favorece los intereses de los de abajo. Esta democracia es muy lenta para resolver esa desigualdad. Eso es lo que sucede. Y el método de elección de los programas que se plantean, la gente sabe que es mentira lo que le están proponiendo pero vota, ¿no es cierto? Vota y dice, pues ya, pero este es un político, no lo van a cumplir, pero ¿qué cosa quiere que haga, pues? Y a la semana ya no creen en el que vota. Claro, entonces esa es la situación del país y que requiere
un análisis y una profundidad en la solución, me parece superior a las fuerzas que ahora se están planteando en el sistema político nacional, ¿no? Eso es lo que yo creo. El presidente del Consejo de Ministros, el ministro Zavala, también se pronunció sobre lo ocurrido ayer y adelantó que le va a llevar propuestas de reemplazo del ministro Saavedra al presidente. Vamos a escucharlo. El primero que tiene que saber el nombre es el presidente de la República. Hoy día voy a ir en la tarde o quizás mañana en la mañana a hacerle una propuesta formal en términos de quién debe ser el ministro de Educación. ¿Qué nombres están? Lo que queda claro es que el perfil de esa persona tiene que ser alguien que continúe con la reforma educativa, que tiene 4 pilares. 1, cómo en verdad revalorizamos al maestro. 2, cómo realmente damos mejor aprendizaje a nuestros niños. 3, cómo gestionamos mejor las escuelas. Y 4, cómo tenemos mejor infraestructura. Esa es la reforma educativa que nosotros continuaremos. ¿La censura ha sido una derrota para el gobierno? No es una derrota, es un mecanismo que tiene el Congreso. Yo creo que más que una derrota, creo que ha sido una irresponsabilidad. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Como hemos mencionado en diversos medios de comunicación, creemos que no fue una buena decisión del Congreso. Tenemos que pasar la página. Nosotros estamos convencidos que vamos a continuar con la reforma en la educación que inició el ministro Saavedra. Bueno, muy bien. A ver, acá estamos... Parece que tienen información sobre quién va a ser el sucesor. Que nosotros no tenemos. No, ¿tenemos algún nombre? O sea, solamente han lanzado por ahí al ex congresista Mora, sí, que vamos a ver, escuchar lo que él dijo más adelante, que es, ustedes saben, el congresista que llevó adelante, digamos, encabezó ese tema de la reforma universitaria. Pero el doctor Solari, estábamos hablando del viceministro, que es alguien sumamente cercano, ¿no es cierto?, al señor Paciencia. Saavedra. El conflicto entre las universidades y el gobierno y el Estado es el tema de la SUNEDU, y esa no es la SUNEDU del general Mora, es la SUNEDU que manda el ministro Saavedra vía Humala, y Mora tiene que hacer una tijera así, saca la SUNEDU que le había diseñado y tuvo que poner esta SUNEDU. O sea, la parte más dura del rechazo del Frente Abierto con las universidades no lo hizo el general Mora, es él casualmente. Por eso es que quedarse con un ministro que tiene 4 frentes abiertos pesados, ¿no?, donde además hay billete, como era el tema de los panamericanos, es difícil. A ver, ¿cómo va a ser la selección? Es obvio de que si uno entra a un parque de diversiones y tiene un problema en la vista y se sube a la montaña rusa en vez del carrusel y se da cuenta cuando ya está arriba, que es lo que ha pasado al quedarse con este ministro que le ha creado 800 problemas, entonces obviamente uno dice, a ver dónde están mis lentes, a ver dónde está el carrusel. Entonces, la primera posibilidad, si queremos que se arregle realmente en el sector de educación la relación entre la gente y la ciudadanía, es que tiene que haber un cambio totalmente sobre la racionalidad, la lógica de la persona que vaya a entrar. O sea, yo pienso, bueno, a Patricia Tevye también. Pero no está acá, pues, Patricia. No, pero le digo para hacer una de alguien que trabaja en la administración pública. O sea, todos sabemos que ser ministro significa que uno es un malabarista chino con el juego ese de los 12 platos que le dan vuelta. Y hay ministros que solo pueden manejar 2 o 3 platos y los demás se les caen. Los panamericanos, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Entonces, un ministro de educación que maneja 27.000 millones en el presupuesto. Cuando yo fui primer ministro, el presupuesto total era 32, 35 mil soles, millones. Ahora son 27.000 millones. Es una persona que tiene que tener un equipo de primera calidad. Entonces uno tiene cuatro extremidades. Yo tengo mis 2 piernas, mis 2 viceministros, mi oficina general de administración, un brazo, y el otro mi secretaría general. Son personas que no pueden, pues, robar ni entrar en corrupción. Yo tengo que saber lo que están haciendo. Entonces yo creo que la racionalidad, no creo que pongan otro economista. Hay dos economistas candidatos, ¿no? Uno que fue subalterno del ministro de Engrade y otro que ha venido del MEF y que está ahorita en el Ministerio de Educación. Poner a otro economista con la racionalidad de que como maneja mucha plata hay que manejar las cosas, es una locura. Pero acá yo pienso que van a poner a una persona que sepa de educación básica, donde es el problema. O sea, el problema no es PISA, el problema es que en la evaluación censal de estudiantes del año pasado, comparada con la precedente, hemos empeorado.
Hemos empeorado. Y ese es el principal signo que hay que corregir. El problema es la educación. La educación básica significa el futuro del país. El futuro del país. Pero esto que usted nos dice a propósito de los eventuales cambios, ¿son especulaciones de lo que usted considera que sería razonable o tiene información? No, es como cuando renuncia Benedicto XVI. Yo declaraba en este canal con altavoz, a ver, hoy día la relevancia de América Latina es tan grande en este momento en el mundo después de la crisis europea que tiene que venir un papa que esté vinculado a América Latina. No me atrevía a decir latinoamericano, era una audacia, ¿no? Yo pensé que iba a ser un cardenal, un cardenal canadiense que ha trabajado como sacerdote en Colombia y que es el presidente de la Comisión para América Latina y hoy día el prefecto de la Congregación para la Sur. Yo pensé que iba a ser, honestamente. Entonces, en este caso no es una cuestión. Yo pienso que si el gobierno quiere arreglar el tema, realmente pondrá a alguien que tiene que ver con educación básica, donde está el grueso de la acción del ministerio y el grueso también del gasto público. No el señor Juan Pablo Silva, que es el viceministro es uno de los economistas institucional, ni Jorge Ernesto Arrunate Gadea, viceministro de Gestión Pedagógica. Desconozco mayormente, señorita. ¿Qué dice el ingeniero? ¿Usted tiene algún dato, no? Bueno, yo creo que más o menos es un sentido común entre los analistas, los políticos, de que la reforma de la educación que se está llevando es buena. Nadie critica, ni los fujimoristas critican la reforma de la educación, es buena. Y que la censura se ha producido por la corrupción y por los panamericanos, no por su gestión en la reforma de la educación, ¿no? Entonces, yo sí creo que se ha avanzado en la reforma de la educación desde Toledo, García, Humala, ahora se ha avanzado, ¿ya? No se ha avanzado como se debería haber avanzado. ¿Por qué? Por las razones estructurales que he señalado antes, ¿ya? ¿Qué debería ser el ministro? Eso no sé. Yo he propuesto dos personas, lo he dicho, ¿no? Primero, el ex ministro de Educación del gobierno de Solari, del doctor Solari. Nicolás Liz. Se ha sido presidente, ¿qué más quiere? Claro, pues entonces Nicolás Liz, ¿no? Porque ha sido candidato a rector de San Marcos, en fin, pero parece ser que él no está de acuerdo, porque he leído una columna suya ahora en Otra Mirada, criticando al gobierno, pero que están muy fuertes. Entonces, no. Después pero hay dulces tan fuertes, yo no sé. Hay caramelo tan fuerte, yo no sé. El rico panetón de Navidad. Y él sí trabajó con Mora, también parte de la reforma de la educación, en fin, ¿no? ¿Cuál es su otra propuesta? Era el general Mora, también. Claro, no siento que ya ha trabajado en el Congreso, en educación, lo he visto discutiendo en otro programa de televisión todas las calificaciones que tenía en el área de educación, en fin, ¿no? Pero sí creo, o también, ¿cómo se llama? Silva, que es el viceministro de Gestión. Sí. Es economista claro, economista, pero que trabajó en educación desde la época de Fujimori. Entonces, el problema es que el gobierno no puede dejar de tener el equipo que guíe la reforma de la educación en cierne, ¿no es cierto? Bueno, sí, perdón, termine. No, digo, yo no soy adivino, pues ¿quién más? No, sabemos. Pero yo sí creo que va a ser alguien que se compre el pleito de seguir la línea de la conducción de Saavedra en la reforma de la educación. Eso es lo que yo creo que es normal que va a producir. ¿Un apunte? Un apunte. El asunto es así, si tú inflas una llanta de un auto y tú dices, ya, le metí media hora de aire y no se infla, hay un problema, ¿no es cierto? Okay. Esto es igual. Si yo hago una reforma de la educación y la evaluación censal de estudiantes cae 8, 9 puntos, significa que hay un problema. Y el problema no es ni Saavedra, ni Perico, ni Leoncio, no. El problema es la visión que tiene el sector de creer que los problemas de la educación del Perú se resuelven solo desde la educación. Yo no puedo resolver el problema de la educación rural si yo no corrijo el ingreso de las familias rurales. Eso significa una revolución de las formas productivas rurales. Yo no puedo resolver el problema de la educación rural y de los pobres del Perú si yo tengo en Puno 84% de anemia, es decir, son niños con daño cerebral por falta de hierro,
cuyo futuro no va a poder ser el mismo que un niño que tiene la nutrición completa. Es decir, significa que entra producción, entra agricultura, entra comercio exterior, entra producción por el tema de MIPES, asociatividad, entra salud, entra desarrollo social, entra educación. Pero cuando uno plantea una cosa así delante de algunos educadores que tienen esta visión ministerial, piensan que la educación se va a resolver desde la educación, como pensar que el narcotráfico se va a resolver desde el Ministerio del Interior, o que la salud de los peruanos se va a resolver solo desde el Ministerio de Salud y no desde otros componentes. Entonces, esto es un problema. El problema es si tenemos una reforma de educación tan buena, ¿por qué la evaluación censal de los estudiantes de un año a otro, que es la que realmente le da a uno la opinión? A PISA hay que vetarla. PISA es una prueba estandarizada que se aplica en sujetos no estandarizados. ¿Cuál es el valor científico? Cero. Cero. Es una cuestión política. Cero. ¿Un psicosocial? No soy psicosocial, pero si yo aquí digo, oye, vamos a hacer un estudio de glucosa normal a 7.000 metros de altura, tengo que excluir a los diabéticos. Eso se llama estandarizar a los sujetos. Bueno, pues la prueba no está estandarizada. Le prueba la misma prueba a unos tipos que comen re bien, que tienen profesor al costado, 15 alumnos por estudiante, con otros no. La prueba PISA es un fraude. Yo soy el enemigo público número 1 en América Latina de la prueba PISA por eso. En cambio, la evaluación censal de estudiantes, que uno compara la evaluación de su país con la de su país, ahí estamos mal, pues, estamos mal. Digamos que esta última no estuvo estandarizada, la anterior tampoco. ¿Qué cosa? La prueba PISA. No, la prueba es estandarizada, pero los sujetos a los que se aplican no. Digamos, el problema que ha presentado esta última tiene que haberla presentado la anterior también. Por supuesto. Entonces, ¿sí podemos sacar alguna conclusión de todas maneras a pesar de la distorsión del contraste entre una y otra o no? No, porque los Tampoco. sujetos no están... Yo puedo sacar una conclusión en el tiempo si los sujetos están estandarizados. Ejemplo, agarran 470 niños en Australia y miran su desarrollo cognitivo en relación a su nutrición. Y concluyen 17 años después en el estudio, son los estandarizados los sujetos, que los que tuvieron mala nutrición tienen problemas cognitivos. 17 años de observación. Sujeto estandarizado, estudio estandarizado. Así se hacen las cosas. O sea, PISA no tiene ningún valor científico. No sé por qué tanta laraca de que se llena y ya hemos subido en PISA. Oye, tranquilos, la evaluación censal de estudiantes. Venía acá el ingeniero Tapia, estaba levantando el dedo hace rato. Quiere picarones, pues. Que se lo pongan aquí. También y tenemos que ir a la pausa luego. Sí. Sí. Bueno. No, pero por favor. No, lo que ha dicho el doctor es lo mismo que dijo el general Mora, pues, ¿no? O sea, no se puede resolver lo de la educación solamente dentro del sector de la educación, sino viendo las condiciones globales de interacción entre la economía, la medicina, pero igualito sucede con el sector salud, pues. No se puede hacer la reforma de la salud sin ver el contexto global. Así. En realidad, al final, esa es una tesis muy marxista, leninista, ¿no es cierto? Porque, o sea, hay que cambiar la sociedad en su conjunto para resolver el problema de la educación. Para resolver el problema de salud hay que cambiar teórico. toda la sociedad en su conjunto. Eso es un ejercicio O sea, vas a ver que Goyo lo va a apoyar, pues, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo se llama? Hay que cambiar todo el país, entonces. Me ha dicho que sí. No, pues, creo que sí. En el caso de la comparación de PISA, sí, porque es un régimen aleatorio. O sea, tu muestra aleatoria y sus resultados pueden ser comparados con otra muestra aleatoria con sus otros resultados. No es que no se puede comparar, sí se puede comparar. Pero como él dice que no sirve, ¿para qué vamos a comparar si ya no sirve? Bien, ahora Dixit. tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar con lo que ya anunciaba el doctor Solari, que es, vamos a comentar cómo se ha resuelto hasta ahora la invitación del cardenal Juan Luis Cipriani a que dialoguen el presidente Kuczynski y la señora Keiko Fujimori. ¿Qué hablarán? Vamos a volver luego de la pausa. Bueno, estamos al aire por si acaso. Ahí está, no nos dijo. Sí tiene acá el doctor Solari un dato que no nos quiere decir. Que no diga, que no diga. Pues, pero bueno, ya saldrá. A ver, ayer a esta hora estábamos anunciando que el cardenal Juan Luis Cipriani estaba en la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de que anunciara que quería él servirse, se estaba proponiendo como mediador entre una posible reunión
entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en su casa. La respuesta del señor Galarreta, vocero de Fuerza Popular, nos daba más o menos un indicio de cómo iba era la novedoso, interesante. Novedoso, porque no quería pronunciarse mucho, ¿no? Y la novedad era porque es en la casa del cardenal, no para ir a Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Me parece a mí que eso es lo que más ha primado. Pero bueno, hoy el cardenal ha dicho que los dos han aceptado. O sea, sí va a haber reunión de todas maneras. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el presidente de la República sobre esto. Que el cardenal ha recogido mi pedido desde hace tiempo de tener diálogo. Y naturalmente vamos a empezar, ojalá con la lideresa de la oposición, y luego nos iremos a Palacio con los líderes de las bancadas en el Congreso para tener un diálogo con todos. O sea que eso quede bien claro, el Perú es de todos, no de un grupo. Ha recogido mi pedido de hace tiempo, ¿no? Ya comienza, digamos, una especie de jaloneo para ver quién tuvo la idea original. Es decir, la paternidad. Una ganancia política en medio de toda la circunstancia. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, primero yo creo que en la política la economía manda, ¿no? Si la economía va mal, hay tensiones, Perú no crece, las cosas se expresan ya en crisis variadas, ¿no? Pero en el caso de la economía peruana, los programas tanto de PPK como de Keiko Fujimori, en realidad tenían más o menos un 85-90% de convergencia, ¿no? El problema ha sido que en la manera como el fujimorismo se dio cuenta que habiendo cedido, habiendo aprobado la delegación de facultades, habiendo aprobado esto, su propia base decían, ¿cómo pues no estábamos peleando contra PPK, ¿no? Y al revés, de parte de la gente de PPK, ¿cómo es esto, no? Estamos peleando contra el fujimorismo. Entonces, políticamente se produjo lo de la censura, con razones mayores, menores, justas o injustas, pero en fin, pero eso ya pasó. Entonces ahora la normalización tiene que ver con el privilegio de la economía. Y en la economía, vuelvo a decir, hay esa convergencia de punto de vista entre PPK. Tanto que PPK pues aplaudía a la candidatura de Keiko en el año 2011, o sea, aplaudiéndola, ¿no es cierto? Sí. Aplaudiendo Fujimori. Entonces, lo normal es que eso lleve hacia una tipo de convergencia. Y Cipriani tiene su corazoncito medio naranja, ¿no es cierto? Entonces, sí, creo que convergen. El purgatorio. Claro, convergen, ¿no es cierto? Rojo Está en bien. blanco. Ahora, y que después haya la reunión en el Palacio de Gobierno con todos los dirigentes políticos, ya no irá Keiko, sino irá, ¿cómo se llama? El presidente, la presidenta, no sé quién será, ¿no es cierto? Luz Salgado. Señor Klimper, secretario porque general. Es verdad que hay cosas que ya no pueden dejarse de lado si no es que se afrontan a partir de la convergencia de todos. Mira, narcotráfico. Nadie habló de narcotráfico en la campaña electoral. Ni en las municipales. No. ¿Cómo no? En las municipales. Nadie habló del narcotráfico. Se acusaron, pero nadie acusando, pero digo, ¿qué cosa hacer con el narcotráfico? ¿Cómo resolver el problema del narcotráfico? ¿No es cierto? ¿Por qué no todos estamos de acuerdo? Todos, de izquierda, derecha, arriba, abajo. Seguridad ciudadana, igualito, derecha, izquierda, arriba, abajo. Necesitamos ese tipo de convergencia político-social para resolver grandes problemas que se están convirtiendo en traba para el desarrollo económico y social del país, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Yo no he votado por PPK. Yo he votado por Verónica Mendoza en la primera vuelta y la segunda vuelta voté en blanco. Me gustaría que me diga el doctor por quién votó en la segunda vuelta. Y en la primera también, porque no va a contar todo ya. Pero en la segunda me interesaría. Bueno, en todas las vueltas voto por mi esposa, ¿no? No tengo, aquí estoy seguro absolutamente. Lo que pasa es que mi amigo Carlos ha tenido una confusión entre el pensamiento marxista-leninista y el pensamiento social cristiano.
que habla de la realidad integral. No, como el padre Pancho, como el Papa Pancho, están más o menos cercanos, o sea, déjate de bromas, no, o sea, es como el Papa, uy, tanto que le decimos el compañero Pancho, ¿ya? El compañero Pancho. Mañana es su cumpleaños, trae tu torta. Esta crisis en la que se metió el gobierno ha tenido dos derivadas importantes, creo yo. Una derivada es que la montaña parió un ratón. O sea, se derrumbó el Perú, se cayó la reforma de la educación. Todos vamos a ver que nada de eso va a pasar. Simplemente juramenta un nuevo ministro y sigue el país adelante, ¿no? Peor, en Corea una vez se cayó un puente, una vía elevada se cayó. Y no renunció el ingeniero, no renunció el ministro de Obras, renunció el primer ministro, porque así es en las verdaderas democracias, la gente aprende a asumir su responsabilidad política. Entonces acá la crisis se desinfló como un globo de carnaval mal amarrado. Y lo segundo es este diálogo político. Pero el diálogo político tiene sus momentos. O sea, si después de una censura la oposición está aquí y el gobierno aquí, pues primero hay que horizontalizar, porque acá se trata del país, esto no es un pulseo, ¿no es cierto?, a ver quién tuvo más fuerza. Esto significa, oye, primero que juramente el nuevo ministro de Educación, y después como que un poquito, y después se necesita una agenda, o sea, porque si se van a reunir en la Casa General a tomar un tecito con unas galletitas de convento, ¿eso qué es? La foto. ¿Y eso qué significa? Nada, cuando tiene que haber por lo menos unos 5 o 6 días de preparación, un par de delegados del gobierno y que armen una agenda. Van a hablar una sola vez. Y que armen una agenda y que esa sea la agenda. No es que se sienta, oye, fuiste al cine, ¿de qué hablamos? No, tiene que haber una agenda hecha por 2 equipos de trabajo pequeño y que coincidan la agenda y que esos sean los temas que se tocan. Bueno, eso es lo que necesita el país. El país no necesita una fotografía de un encuentro social. ¿No? El país necesita acuerdos básicos en temas como el que tú acabas de decir, narcotráfico, o sea, que se meta el tema de educación, resolver los problemas de la gente. En el Perú, en el último Latinobarómetro que ha salido en octubre de este año, 16% piensa que se gobierna para el bien de toda la gente. Significa que hay 84% que piensa que se gobierna para los grupos de poder. Esa mirada, ¿cómo se cambia? Se cambia simplemente diciéndole a la gente, nos hemos puesto de acuerdo en esto y esto, para que la gente pueda pedirle cuentas al gobierno a través de la prensa, a través de los colectivos, a través de la pobre sociedad civil que tiene el Perú, porque esos son los que le tienen que pedir cuentas. El Congreso también, pero hoy día lo que cuenta es la rendición de cuentas, no la formal, no la institucional, sino a la gente. ¿Y cómo mide la gente la rendición de cuentas? ¿Tengo o no tengo plata para comer? Somos un país en el que 26%, 8 millones de peruanos, todos los años le falta plata para comer en algún momento del año. Eso es lo que a la gente le interesa. Entonces se trata no de reunirse para la foto, sino de darle seguridad a la gente de a dónde vamos a ir de aquí en adelante. ¿Y los dos deben llevar una agenda? No, yo creo que tienen que poner un par de delegados y acordar una agenda previa y reunirse sobre esa agenda. No como los debates, simplemente como hacen los países que piensan en los países, ¿no? ¿Qué dice el Bueno, yo creo sí que la desconfianza es tan grande que va a ser difícil en 1, 2, 3 reuniones de diálogo ponerse de acuerdo sobre los importantes temas que se señalan que son necesarios resolver en el país. Más aún, el que haya la reunión para el diálogo entre el presidente Kuczynski y Keiko junto con Cipriani, para los demás grupos va a significar lo siguiente: están negociando quién va a ser el próximo ministro de Educación. Claro. No es que están discutiendo cómo van a resolverse el problema del narcotráfico en el Perú, cómo se va a resolver el problema de la mala educación rural. Sino están en el menjunje de
dame que te doy, ¿no es cierto? Es que tú publicas la agenda antes de la reunión. Claro, pero es que, no, en el caso de lo de Keiko Fujimori con Cipriani, no, esa es una reunión cerrada. Eso es lo malo de ese tipo de reunión, ¿no? Porque la otra reunión, que sí es una reunión con las fuerzas políticas y que también está fuerza social, allí tiene que ponerse públicamente cuáles son los puntos de la agenda y cuáles son los resultados de la discusión. ¿Usted no está de acuerdo con esta reunión de Keiko Fujimori? No, sí, pero creo que... Para bajar la tensión. Claro, para bajar la tensión, pero ya no es la agenda de la discusión. Ya se acabó, ya se acabó la censura. ¿Cuál tensión? Claro, no, si hay tensión, evidentemente, queda un resquemor tremendo después del... Pero no del tamaño de un león, sino de un ratón. De un ratón. Claro, ya bajó, ¿no? Con rabia. Y viene Navidad, todo en realidad el tema ha sido tan agrandado que hay un sector que quiere descalificar políticamente al fujimorismo, ¿no es cierto? Si uno entra en las redes y ve y dice, uy, estos son algo así como los que dicen, con estos nada, hay que sacarlo del sistema político, hay que votarlo por donde sea, ¿no es cierto? Campeonato de troles. Claro. Y del otro lado igual, ¿no es cierto? Dicen, no, ruca, hija de no sé qué cosa. Ya, eso tiene que amenguarse, tiene que calmarse, ¿no es cierto?, para que se pueda hacer política, discutir, tener cierto nivel de confianza para buscar estrategias comunes para resolver esos grandes problemas, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora con una noticia distinta y que está relacionada con este nuevo pedido de indulto para Alberto Fujimori, que el Ministerio de Justicia ha dicho que es inadmisible porque no lleva la firma del propio presidente o de algún familiar suyo. Con eso regresamos. Muy bien, continuamos aquí en Portada. Un nuevo pedido de indulto para Alberto Fujimori fue declarado inadmisible por el Ministerio de Justicia por no contar con la firma del propio ingeniero Fujimori o de un familiar suyo, según ha informado la ministra del sector, la señora Marisol Perestello. La solicitud fue presentada el 2 de diciembre, es decir, hace unos días, ante el despacho presidencial, claro, porque es el presidente el que tiene que conceder el indulto, y según dice el semanario Hildebrand en sus 13, quien la presentó fue Cesario Vargas Trujillo, presidente del Organismo de Derechos Humanos en el Perú. Considera que el expresidente debe acceder al beneficio por tener una enfermedad crítica y delicada. En realidad no es, digamos, información nueva la que pone en juego este pedido de indulto. No deja de ser curioso, sin embargo, el momento en el que aparece. Claro. El momento para Keiko es como un misil, ¿no es cierto? Primero porque ciertamente ella no debe estar de acuerdo con eso, porque ya lo he dicho 20 veces, que es el trámite legal, la familia quiere que se resuelva por la vía de la justicia, ¿no? Además, una presentación de este pedido sin firma ni de Fujimori ni de nadie, o sea, la prensa lo que va a hacer es decir, bueno, ahora que el fujimorismo ganó en la censura, ya va a exigir que lo liberen a su padre, ¿no es cierto? Y todos los antifujimoristas ya radicales van a decir, ya ven, ya comenzó, ¿no? Ya comenzó la entrega del PPK. O sea, miren, por eso digo, la política en el Perú está en estos momentos demasiado exaltada y demasiado dedicada a cosas que no favorecen justamente la convergencia política. Así no fueron los 4 primeros meses de Ollanta, ¿no es cierto? No fueron así. Ahora estamos más crispados. Pero claro. La época de tu noviazgo. La época de tu noviazgo. Claro. Pero me separé pues a los 98 días. En cambio él se quedó 4 años con Toledo. Y con los hermanos de Toledo. Dos nomás. Yo 98 días. O sea, creo que ya mejor me caigo. Bueno, vamos a escuchar qué les parece lo que ha dicho la ministra de Justicia sobre este pedido y seguimos conversando sobre la connotación política de él. Seguimos a los pañuelazos. Pedido de indulto por el presidente Fujimori. Es un pedido de indulto que no reúne los requisitos de forma y ha sido declarado inadmisible. ¿Quién lo ha presentado? No, el requisito se ingresa a trámite y se declara inadmisible, ni siquiera ha llegado a despacho, porque al no cumplir requisitos de forma se queda simplemente en el trámite previo. ¿Cuáles son esos requisitos que no cumplió? La firma del señor Fujimori, un familiar, ¿no? Sí,
que ahí es un trámite más que lamentablemente se archiva en este caso y en otros por un requisito de forma sin pronunciamiento sobre el fondo. ¿Cuándo fue presentado? A inicios de este mes, no tengo la fecha exacta aquí. ¿Y revisado? Inmediatamente, las gracias se revisan inmediatamente porque entendemos que detrás de un pedido de indulto, un pedido de gracia, hay una expectativa cuando se tramita bien de parte de quien lo ha tramitado, pero no es un acto que pueda iniciar una persona, un tercero. Es una cosa que tiene pues, sus procesos. Muy bien, le toca el pañuelo al doctor Solari. Bueno, el tema del indulto, obviamente esto es una operación psicosocial, ¿no? Porque desde el momento que no viene firmado por la persona interesada ni un familiar, cosa que obviamente sabe el recurrente, el que pidió el indulto, es obvio que el objetivo de haberlo presentado es que se hable de él, que se hable de él hoy, no anteayer, porque no se ha hablado, presentado el 2, no se ha hablado del 3, el 4, el 5, no, al día siguiente de la censura. Y esto trae... Al día siguiente de que aceptan los dos a conversar. Bueno, y la censura, es antes de ayer. Pero viene pues empaquetado. Para mí es pero preciso, ¿no? Al día siguiente dijeron, vamos a conversar. Estamos ante una operación tipo pentagrama, cada nota en su lugar. Lo cual significa que hay gente atrás de estas operaciones que sabe bien cómo hacerlas. Entonces, el indulto necesita obviamente una certificación médica impecable y yo diría, para que no hayan problemas, validada por el Colegio Médico del Perú, ¿no? Si va a haber un indulto, no puede ser un indulto que diga las cosas a medias, sino que las diga completas, el certificado médico, y que eso esté validado por la firma del decano del Colegio Médico. Pero ¿a qué me trae esta situación? Uno de los regalos que sucedieron en las elecciones que recibió Keiko era sus 73 congresistas. Pero el otro regalo que recibió adelantado PPK era que esos 73 congresistas habían sido electos por el 19% del padrón electoral. Significaba que 81% no había votado y PPK lo que tenía que hacer era mantener esa ola que lo había llevado a la presidencia, porque a las 2 semanas la ola había crecido, pero lo que ha hecho ha sido todo lo contrario. Esto es como la parábola de los talentos. Los ha ido perdiendo y no los ha sabido utilizar para poder hacer un contrapeso social a una situación de ese tipo. Sin embargo, ha podido utilizar bien el poder, porque si bien 73 congresistas dan un poder, tener el poder formal es un poder que tampoco uno no puede objetar. Entonces, las facultades legislativas, el tema de la investidura, etcétera, todo eso le ha funcionado muy bien hasta ahora. Pero le ha funcionado por el momento nacional, el momento político. Pero no hasta ahora, él no ha podido capitalizar ese 81% que no votó por esa bancada, sino que la ha perdido. Ese para mí es el problema principal en la relación que haya durante el diálogo y después del diálogo, que va a haber de todas maneras porque los dos han aceptado, ¿no? Este es un problema real. Porque si no aprenden, no tiene a la vista nadie capaz de manejar una situación así desde Palacio de Gobierno. Nomás pregúntenle a cualquiera que trabaje en Palacio de Gobierno, ¿a qué hora llegan los de comunicaciones a Palacio de Gobierno todos los días? Y yo les garantizo que no les van a decir a las 5 ni a las 5:30 de la mañana. Les garantizo que les van a decir a las 7, a las 8, a la hora que sea. Porque un equipo de comunicación política llega a Palacio de Gobierno entre 5 y 5:30, como llega antes de que abran los noticieros, no después que abrieran los noticieros. Eso es un termómetro de que no... ¿Por qué? Porque necesitan armar la respuesta inmediata a las cuestiones que son contrarias. No le arman ninguna respuesta. Por eso. Ok, entonces yo hice esa chamba y lo saqué de 9 a 33% pues a presidente. Porque la comunicación política es una acción permanente, ¿no? Entonces, como no hay forma de atraer hacia sí a ese 81%, si no, hoy día la relación con los 73 sería así y no así. Entonces, esta es una situación delicada en el país, de que el gobierno no haya encontrado hasta este momento la forma, no la fórmula, porque no hay fórmula, la forma y las personas
capaces de manejarse en una situación como esta, sino sustituirla por encontronazo, como ha sucedido en este caso. Y eso debe preocuparnos a todos, ¿no? Bueno, y nos obliga a ayudar a que esta situación se balancee por el bien de todos, ¿no? Disculpa. No. Primero, el 81% está contando el 18% que no votaron. Sí. ¿No? Entonces, es el padrón, claro, yo puedo ya manejar la cifra de otra manera, ¿no es cierto? Además, en realidad es la cifra repartidora la que definieron definió la votación, el número de congresistas que sacó Keiko. Pero lo que sí es verdad es que no hay un partido, ¿no? No se siente que haya un partido en el gobierno. Primero, no solamente no se siente, sino no se ve, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, tener un equipo de control de daños, tener equipos de comunicación, tener equipos, eso es parte de un proyecto político mayor, ¿no? Que no lo tiene y que sospecho no lo va a tener, ¿no? Porque pongamos, el fujimorismo perdió las elecciones del 2016, pero se mantiene firme, ¿no? Y va a llegar al 2021. Y de repente si pierde las elecciones del 2021 va a continuar cambiando otro nombre, lo que fuere, no sé, pero va a continuar. Ojo, en Chile el pinochetismo se devino en la UDI, la Unidad Democrático Independiente, y RN, Renovación Nacional, ¿no? Y después ya se integró, pagó, ¿cómo se llama?, el costo de estar en el sistema democrático, pero después ya ha llegado a ser presidente Piñera, ¿no? Entonces, esto tiene que también verse en el fujimorismo, que está ocupando un espacio por fuerza propia, pero también por debilidad de todos los otros partidos. No existen partidos en el Perú. El sistema político partidario ha colapsado. En realidad, mira los partidos cómo están. Y en las elecciones del 18 vas a ver quiénes van a salir los presidentes de gobiernos regionales, ¿no? Entonces, esa es la reforma profunda que tiene que verse también en la política para atender las causas estructurales. Jalamos esto de los partidos para ver el último tema, que nos faltan solo 5 minutos. Y a los cariñositos. Al señor Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, que terminaron limando asperezas luego de que, bueno, ayer estuvimos al congresista del Castillo y ayer ha sido la censura. Yo pensé que había sido antes de ayer. Es que es viernes, estoy un poquito cansada. Vamos a ver. No, de verdad, pareciera que hubiera durado más. Yo también he pasado por censura. Claro. No, ayer mismo fue la censura, ayer fue lo del cardenal. Ojo, lo que has dicho. Las cosas no duran, las personas las hacen durar. Sí. Y esto es básico en política, ¿no? Ese ha sido el problema. Bueno, vamos a ver. Las imágenes que son elocuentes. A ver, por favor. Y declaraciones, todo. Todo juntito, por favor, producción. Hemos superado... pero no debe ser funde cola de nadie. Obviamente, yo no me estoy refiriendo en forma personal a mis compañeros. Somos compañeros de toda la vida y lo vamos a seguir siendo por muchos años más, Dios mediante. Entonces, de ninguna manera ha habido un pacto de orden personal contra nadie. Es una concepción política en la que evidentemente creo que es importante tener claro, y lo que yo creo que nos conviene como partido y les conviene a los demás, que el APRA con su experiencia, con su trayectoria y su tradición más bien contribuya a la gobernabilidad. Así que en este Pero las discrepancias nosotros las sabemos procesar y las discrepancias las resolvemos. El APRA es un partido que tiene una identidad propia, 90 años luchando por la justicia social, de pan con libertad, como Aya de la Torre nos enseñó. Y obviamente estas cosas pues son solamente anécdotas y episodios que pasan. Palabras que más, palabras menos, que son solamente, reitero, temas que pasan, porque al final la unidad del partido es lo más importante para cada uno de nosotros. Lo que nosotros ahora hemos hecho es aclarar los malos entendidos, establecer allí los criterios con los que vamos a seguir trabajando más adelante. Y nosotros creemos que la posición del partido es una posición esgrimida en nuestro plan de gobierno, con nuestra lista de leyes sociales y leyes en favor de nuestro pueblo, y eso es lo que vamos a seguir buscando. Y vamos a respaldar en ese sentido el diálogo que se está convocando. Con esa foto. Los rostros, sobre todo el de Mauricio Mulder, son... Claro. Brevemente, porque estamos con el tiempo limitado. Enrique Cornejo es mi propuesta
para la Secretaría General del APRA, ¿ya? Cara nueva y resolver los problemas internos y que son de pequeños grupos y facciones, como hay también en la izquierda y en todos los partidos, ¿no? Entonces creo que hay que empezar la renovación, y cuando Mauricio Müller dice que el APRA ha sido, sí, pues ha sido, pero ¿cómo se llama? Para que sea el APRA del siglo XXI ahora, sin Alan, se requiere una renovación de cuadros importantes, ¿no? Se han agarrado pañuelazos, no sé, pero ya, se acabó. ¿Se acabó? Ese es el... ¿Se acabó eso? No, el de ahorita. El de ahorita. Claro. A ver qué dice el doctor Solari. No, en los partidos tiene que haber una línea de ascenso. El problema es que como hay acá reelección presidencial, aunque sea inmediata, el candidato natural siempre es el expresidente. Ese es el problema. Es uno de los problemas que hay en los partidos. En México, cuando no ha habido presidencia, ¿cómo comenzaba la carrera? Concejal de un municipio, de ahí de repente alcalde, de repente diputado estatal, un candidato a la presidencia. Pero el presidente que salía... Candidato a la presidencia. Tiene el gallo del nuevo presidente. Pero acá no. Entonces, cuidado cuando uno habla de la renovación partidaria y los cuadros nuevos entran por la mitad o por arriba, que ese ha sido uno de los problemas en el PPC, ¿no? O sea que en vez de que haya una carrera desde abajo, no, tú entras de frente como candidato al Congreso. O sea, la renovación generacional implica una trayectoria partidaria para que el que se convierte en dirigente lo es por ascendiente, no por el cargo. Eso es una cuestión crucial en los partidos. Y lo segundo, bueno, esto que hemos visto, ¿cómo lo podemos bautizar? Bronca entre cariñositos. Entonces, él ha dicho, somos compañeros, somos miembros de la misma organización, aquí no ha pasado nada, somos todos lo mismo y... Ya tenemos un titular, ha dicho, bronca entre cariñositos. ¿No ha visto esos ositos cariñositos que se... Osito cariñosito. ¿No ha visto usted? Muchas gracias a nuestros cariñosos invitados de esta noche. Y nos vemos el lunes aquí en Portada. Buenas noches.